Cordial saludo. Vamos a tener una breve inducción del proceso de construcción de los estudios previos en el Colegio Mayor de Antioquia. El estudio previo es el que me determina a mí cuál es la necesidad que yo tengo de contratar a alguien. En este caso vamos a ver inicialmente el estudio previo para la prestación de servicios profesionales con persona natural. Me determina entonces la necesidad que yo tengo de contratar, explico por qué debo de contratar a esa persona profesional, cuál es el objeto que va a desarrollar esa persona, cuáles son las actividades específicas que va a desarrollar, me identifica el contrato a celebrar, eh, me dice la modalidad de la selección que yo voy a implementar, el plazo de la ejecución, quién ejerce la supervisión, cuáles son los fundamentos jurídicos que determinan este modelo de contratación, el valor estimado del contrato, que me va a determinar entonces los pagos mes a mes o si es un solo pago el que yo voy a hacerle a la persona que voy a contratar. Me determina también la tipificación y la asignación de los riesgos, si hay riesgos o no en ese tipo de contrato. Argumenta además si este contrato está tipificado o está cubierto bajo normas de obligaciones internacionales, cuáles son las garantías, las pólizas que debe amparar el contrato, que el contratista debe conseguir a través de una empresa aseguradora para la ejecución del mismo. Y por último, entonces, firman las personas, en el caso del Colegio Mayor, el líder del proceso, que es el profesor Arturo Carvajal, el jefe del área jurídica, la secretaria general. En ese orden de ideas, entonces, ya después de haber accedido al documento que está en Isolution, describimos la necesidad. Eh, para nosotros es fundamental que se establezca la necesidad real de contratar. Si tenemos en cuenta los convenios interadministrativos, entonces una de las necesidades de contratar es que tenemos firmado un convenio o contrato interadministrativo con alguna entidad pública, del cual se desprende la necesidad de contratar un personal para la ejecución de ese contrato. Es importante establecer también el código del proyecto, que está establecido en el plan de desarrollo al que pertenece el contrato. La descripción del objeto, fundamental entonces que digamos que el contratista de manera independiente, recuerden que no es un empleado público, es un contratista, no está subordinado de índole laboral a ninguna persona en el Colegio Mayor de Antioquia y se obliga a prestar sus servicios profesionales como psicólogo, como ingeniero. Aquí hay que determinar entonces el perfil del profesional que va a realizar dicho contrato. Y las áreas, los núcleos básicos del conocimiento eh, para desarrollar ese perfil. Y lo otro, se establece también la experiencia de la persona, si es experiencia profesional relacionada o si no necesita experiencia. Las especificaciones del objeto nos van a decir entonces cuáles son las actividades que debe cumplir esa persona. Y determina también la persona natural qué profesión debe tener. Para prestación de servicios profesionales debe ser profesional o mínimo tecnólogo. Un técnico no puede desarrollar acciones de carácter profesional. El contrato entonces para este modelo es prestación de servicios profesionales. Se hace a través de una contratación directa. El plazo se determina a partir de la firma del acta de inicio y hasta la fecha que esté establecida en estos estudios previos o que se pretenda contratar a la persona. Recuerden que este estudio previo es la base para desarrollar el contrato. Lo que está escrito en el estudio previo ha de ser siempre, casi siempre, lo que se debe establecer en el contrato, en términos de plazo. Eh, la supervisión. La supervisión entonces estará a cargo normalmente si es un contrato interadministrativo, estará a cargo del coordinador de enlace administrativo que está adscrito al área de extensión académica y proyección social. Eso está determinado en el formato. Lo importante es que tengamos clara
las cosas que hay que llenarle. Estos espacios en amarillo son los que nos determinan dónde van esos aspectos generales que tenemos que resaltar. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección no cambian. El valor estimado del contrato. Definimos entonces que conforme a los precios del mercado, el servicio profesional para desarrollar el objeto DA se calcula en la suma de tanto dinero mensual. Más adelante entonces determinamos si son 5 meses, 2 meses, 3 meses, cuánto es el valor total del contrato y también estimamos la forma de pago. La forma de pago entonces, cómo se le va a pagar al contratista. Y decimos que la institución ha destinado la suma de tanto y que se solicitará ese certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal a la oficina de presupuesto para poder ya dar inicio a la formalización del contrato como tal. La tipificación, estimación y asignación de los riesgos, pues ya está establecido que no se va a pagar anticipo, que los pagos se realizarán previo visto bueno del supervisor del contrato. Entonces lo normal es que se concluya que no hay riesgos o que no existen riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública no cambian. Las exigencias de garantías para este tipo de contratos de prestación de servicios profesionales son muy estándar. Tenemos la póliza de cumplimiento y la póliza de calidad del servicio. Y por último, las firmas. Es importante entonces tener en cuenta que la base fundamental para realizar una buena contratación es tener unos buenos estudios previos.